Bien, saludos, profe Galarza. ¿Qué hay de cierto acerca de que las mujeres recién están tomando un papel importante en la historia? ¿Qué hay de cierto de que las mujeres, como se decía en la Edad Media, eran el sexo fragilis, el sexo débil? Hoy, el papel de las mujeres en la historia. O, como titula este libro, Historia Mundial de la Mujer, libro de 4 tomos. Claro que no nos basamos solamente en estos 4 tomos, sino en la amplia bibliografía acerca de las mujeres célebres en la historia. Así es que empecemos. Como se sabe, uno de los restos más importantes de la prehistoria, de la comunidad primitiva, de la evolución del hombre, es precisamente una mujer, Lucy afarensis, descubierto por Donald Johanson. Como que la historia nos quiere hacer entender que ya las mujeres tenían un papel importante en la prehistoria. Incluso se sabe que en la etapa final de la prehistoria, entre el periodo del Paleolítico Superior y Neolítico, esto es cuando el hombre pasa a ser de cazador a productor de alimentos, las mujeres eran símbolos de culto. Y eso lo demuestran las amplias estatuillas encontradas en todo el mundo, las famosas Venus del Paleolítico o la Venus de la prehistoria. O sea, el hombre ya veía a la mujer como un ser superior. Y para algunos expertos en el tema, para muchos paleoantropólogos, las mujeres desarrollaron su intelecto mejor que el hombre, debido a que el hombre solamente sirve de cacería, en cambio la mujer desarrolló diferentes habilidades, como educar al niño, alimentarlo, tratar de saber conducir acerca de su psicología, saber distribuir su alimentación y un largo etcétera. Bien, pero algo pasó en el año 3000 a.C., para que el hombre restrinja a la mujer y con el invento de la escritura, con el invento del bronce, las mujeres quedan relegadas y así el hombre impone lo que se llamaría la Edad Antigua o el mundo patriarcal. Las grandes civilizaciones eran pues patriarcales, unas más que otras, pero es un error creer que las mujeres ya no tenían una posición importante en la Edad Antigua. Veamos. Tuvimos como ejemplo Egipto. En Egipto hubo 2 grandes faraonas que llaman la atención por su gran gobierno. Una es Hatshepsut, que gobernó allá por el año 1380 a.C., en la época de Tutmosis, anterior a la reforma de Amenofis, ¿no? La famosa reforma monoteísta, que tocaremos en otro contenido. Incluso la última faraona fue precisamente una mujer, Cleopatra. Y sabemos bien que Cleopatra se dejó a Julio César, de ahí su hijo Cesarión, y se casa con Marco Antonio. Incluso se cree que Cleopatra tenía un gran proyecto, la de gobernar el mundo antiguo, y casi lo logra. La guerra civil de Octavio contra su esposo Marco Antonio frustró sus planes. En el mundo griego, por ejemplo, ya no hablando de Egipto, en el mundo griego, Sócrates señalaba que una de sus maestras era precisamente una mujer, Diotima. Eso lo cuenta Platón en sus diálogos, porque Sócrates casi no habla de sus maestros, pero sí de su maestra, Diotima. Y todos conocemos quién es Safo de Lesbos, famosa poetisa. Y la diosa de la sabiduría, o sea, la sabiduría tiene como diosa a una mujer, Atenea, llamado por los romanos Minerva. Entonces, creer que las mujeres no tenían una labor importante es falso. En Roma es lo mismo. Hay un famoso personaje llamado Coriolano que está a punto de provocar una guerra civil en Roma y ni el Senado ni los sumos pontífices pudieron impedir que él cometa el golpe de Estado, pero llamaron a su progenitora y su madre impidió que él cometa el golpe de Estado. De eso incluso Shakespeare ha hecho una tragedia y Beethoven le ha compuesto una música clásica, el famoso Coriolano. Así podemos encontrar personajes en cada cultura, ni hablar del pueblo de los hebreos. Bien, en el mundo antiguo ya vemos que las mujeres tenían un papel importante. En el mundo medieval, si revisamos la amplia bibliografía del tema, las crónicas de la época, la educación de los grandes emperadores, aparte del tutor, era de la madre. La madre tenía el objetivo, la misión de educar a su hijo. Eso está bien documentado
en la Edad Media. Era importantísimo el papel de la madre en los primeros años de formación, que es la base para que ese niño sea un futuro líder, un gran político, ¿no? Eso lo cuento en un folleto llamado Historia de la Mujer, que yo he escrito y que en otro contenido los mostraré. Pero el personaje icónico de la Edad Media es nada más y nada menos que una jovencita llamada Juana de Arco. Juana de Arco pertenece al contexto de la Guerra de los 100 años, cuando Inglaterra estaba ganando debido a una falta de sucesión en el gobierno de Francia. Inglaterra reclama por matrimonios entre nobles Francia. Y cuando Carlos VII se resignaba a su suerte, aparece esta famosa doncella llamada Juana de Arco, y el rey le concede vamos a decir, la jefatura. Y Juana de Arco salva a Francia. Y habían 4 cosas que estaban en contra de Juana de Arco. Vivía en una época medieval, aunque finales, pero en una época medieval donde pues el machismo estaba en su apogeo. 1. 2, era menor de edad, tenía 17 cuando apareció en la historia. 3, sin experiencia en la guerra, y era una mujer. Y Juana de Arco ganó batallas, la más conocida Orleans, por eso la dama o la doncella de Orleans. Hasta que en un descuido la secuestran, la venden a los ingleses, acusada de brujería, muere en la hoguera. Pero Juana de Arco es el ícono y es la prueba de que las mujeres han estado presentes en la historia. Atila, cuando muere después de una boda. Y por ahí algunos acusan de repente de que su esposa estaba involucrado, si es que Atila de repente fue asesinado. Y así por el estilo. Entonces, en la Edad Media, por supuesto que las mujeres siguen cumpliendo una labor importante. En la Edad Moderna se puede decir que eso continúa. El viaje de Colón no hubiera sido posible si no lo hubiese financiado una reina, la reina Isabel de Castilla. Recuerden que, si bien es cierto, España financia a Colón, pero no son los 2 reyes católicos, sino la reina Isabel de Castilla. Cuando Isabel de Castilla se casa con Fernando de Aragón, ellos firman un acuerdo. En ese acuerdo, el rey Fernando de Aragón era rey de Aragón, e Isabel de Castilla, pero ambos gobernaban España. Y cuando Colón se presenta, Colón no firma con los 2, o sea, con Fernando y con Isabel. Colón firma con Isabel. Fue una mujer, Isabel de Castilla, o de Trastamara, si usted quiere, quien tuvo la intuición en ese aspecto. Las mujeres, pues, tienen mejor desarrollado su intuición. Tuvo la intuición de creer en Colón, financiar a Colón, capitulación de Santa Fe, y bueno, Colón arriba América. Hoy ya no se menciona que Colón descubre América, eso es todo un tema para debatirlo en otro contenido, pero que fue una reina que financió a Colón, fue la reina Isabel de Castilla. Entonces, todo ese tema de la expansión europea es debido a que Isabel creyó en Colón. Y el proyecto de Colón no solamente era para buscar una nueva ruta hacia la India, porque los turcos se habían bloqueado, sino para evangelizar a los pueblos de Asia, de Oriente. Entonces, el gran proyecto de Isabel de Castilla, una reina grandiosa. Y eso es comenzando la Edad Moderna. Y no es la única. Curiosamente, la otra reina también se llama Isabel, y es Isabel de Tudor, más conocido como Isabel la Reina Virgen. O sea, por una parte tenemos a Isabel de Castilla, del siglo XV, que financió a Colón en 1492, y tenemos otra reina de la Edad Moderna, llamada Isabel Tudor, la Reina Virgen, de 1560 a 1600. Isabel Tudor es bien conocida por su sabiduría. Tuvo la intuición de rodearse con gente de capacidad, como el famoso Lord Bacon o Lord Cecil, y era una mujer que tenía el carácter pues viril, pero era una mujer. No quería familia, por eso la Reina Virgen, y con ella termina la dinastía Tudor. Y si de repente la Reina Victoria consolida el imperio de Inglaterra, Victoria es mujer, Isabel deja las columnas de la futura, del futuro poderío de los ingleses. La famosa Isabel Tudor, la Reina Virgen. Ahora bien, ella era consciente, Isabel de Inglaterra, que su muerte iba a causar un problema, porque ella no dejó sucesor, no tenía sobrinos.
Entonces dejaba un vacío para Inglaterra. Pero ella misma solucionó el problema. O sea, la inteligencia de la mujer. ¿Cómo solucionó el problema? Dejando un testamento en el cual decía, a mi muerte, invito a Escocia para gobernar Inglaterra. Y así surge el proyecto de Gran Bretaña, o también conocido como Reino Unido. Fue la reina Isabel quien dejó ese proyecto de Gran Bretaña. Como ustedes saben, Gran Bretaña es la unión de Inglaterra, más Escocia, más Irlanda del Norte y Gales. Y la suma también se le llama Reino Unido. A eso hay que sumar sus futuras colonias. Entonces, ese proyecto es de Isabel. Estados Unidos no existiría si la reina Isabel no permite a Walter Raleigh viajar hacia Norteamérica. Y así por el estilo. Hablar de Isabel sería para hacer un contenido aparte. Entonces, estamos demostrando que las mujeres tenían un papel importantísimo en la edad moderna. Bien. En el siglo, esto es siglo XVII. Isabel gobierna hasta el siglo XVII. En el siglo XVIII, y esto hemos hablado un poco en mis contenidos de la Revolución Francesa, las mujeres seguían teniendo un papel importante. En los salones del té, y repito, en otro contenido he mostrado bibliografía de, por ejemplo, la famosa Madame Staël. Madame Staël era la hija del ministro de Economía de Luis XVI, Necker. Y Madame Staël se reunía solo con mujeres en el salón del té para hablar de cultura, de filosofía, de política, literatura, arte. Allí se reunían, por ejemplo, la famosa esposa de Napoleón, Josefina. Las famosas reuniones del salón del té. La jovencita Charlotte Corday mató a Marat y fue una dama. La que hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Mujer, Olimpia de Gouges, era precisamente una dama. Y muchas mujeres fueron guillotinadas. Incluso Danton, que fue guillotinado, tenía pues como pareja a una jovencita. Y se cree que debido a eso él recibe un obsequio, ¿no?, que es considerado como un delito y muere guillotinado. Entonces las mujeres están muy presentes en la Revolución Francesa. Y hay libros acerca del papel de las mujeres en la Revolución Francesa. Incluso se cree que el divorcio de Napoleón con Josefina fue la causa de su desgracia. Y María Luisa, la segunda esposa de Napoleón, se le dio la misión de que Napoleón de alguna forma pierda en sus campañas. Y también se habla de eso en otro contenido. Muy presentes las mujeres en la Revolución Francesa. Bien, y entrando al siglo XIX surge el movimiento femenino. Ilustres mujeres en todos los campos de saber reclamando sus derechos. Mary Shelley escribe Frankenstein. Tenemos a una peruana, Flora Tristán, que nos dejó un libro exquisito llamado Memorias de una paria, precursora del movimiento femenino. Las hermanas Charlotte Brontë, que escribieron varias obras, y un largo etcétera. Entonces las mujeres están muy presentes en el siglo XIX, ya reclamando sus derechos, ¿no? Ni hablar, tenemos a Madame Curie, o María Curie, si ustedes quieren, la famosa descubridora del polonio. Y curiosamente sucederá un hecho, vamos a decir, causado por los varones. Me refiero a la Primera Guerra Mundial, la que permitirá que las mujeres demuestren que tienen la misma capacidad que el varón. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, como ustedes saben, la Guerra Mundial sucedió por el asesinato del archiduque, aunque eso es pretexto. La causa real es la rivalidad entre las potencias, la Triple Alianza versus la Triple Entente, la búsqueda de mercados y materia prima. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial, hubo más de 7 millones de muertos, la mayoría fue varones. Las mujeres no van a la guerra. Por el momento, ya Rusia tiene un ejército femenino. Entonces, al haber tantos muertos varones, las mujeres tuvieron que cumplir el trabajo del varón y demostraron que podían hacer el trabajo del varón, que había muerto en la Primera Guerra. Entonces, gracias a la Primera Guerra, por decirlo así, entre comillas gracias, la mujer tuvo la oportunidad de hacer trabajos que antes lo hacía el varón, que ese varón había muerto en la Primera Guerra. Y así, en Europa, donde más, en Occidente, las mujeres comienzan a ganar derechos, como por ejemplo, elegir a los gobernantes.
En el Perú fue Sánchez Cerro quien inició el voto femenino en las elecciones municipales y después Odría. En el mundo fueron países nórdicos las que permitieron que las mujeres tengan ese derecho. Y sucedió lo inevitable. Después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres consolidan ese derecho y hoy es común ver a las mujeres gobernando el mundo. Y como la mujer es igual que el varón, yo soy de esa idea, aunque se puede debatir si de repente uno de los dos tiene mejor capacidad que el otro, como la mujer tiene la misma capacidad del varón, también se equivoca. En nuestro país gobierna por primera vez en la historia una mujer y según la última encuesta no le va bien. Pero hay también casos contrarios. Angela Merkel gobernó hace poco Alemania y fue considerada la mujer más poderosa del mundo. En el Perú, Ruth Shadi, gracias a ella, sabemos que Caral es la tercera cultura más antigua del mundo, después de Mesopotamia y Egipto. María Reich, la estudiosa de Nazca. Y así podemos citar una lista interminable de mujeres que están cumpliendo una labor importante. Y simplemente están tomando la posición que tenían en la época del Paleolítico y empezando el Neolítico, cuando existía el matriarcado, porque algo de cierto hay acerca del matriarcado. Entonces lo que están haciendo las mujeres ahora simplemente es tomar lo que antes tenían y demostrar que tienen la misma capacidad del varón. Pero por supuesto que si la mujer se prepara más, supera al varón, y si el varón se prepara más, en todos los sentidos, superaría a la mujer. Pero en cuestiones fisiológicas, ambos somos iguales. Entonces, como hemos visto, el papel de las mujeres siempre ha estado presente en la historia, ahora más que nunca. Y dependerá de la formación de cada uno de ellos para cometer los menos errores. Y por supuesto, si hablamos de política, trabajar en equipo y tener, por supuesto, el perfil del político. Hasta aquí el tema de el papel de las mujeres en la historia. Muchas gracias y hasta un nuevo contenido. Permiso.